Un ninja invocado por Baleir. Capítulo 1. Han pasado 4 años desde el final de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi Uzumaki Ishimaru Takumi, antes conocido como Harry Potter, estaba sentado en el porche trasero de la casa donde vivían él y su esposa, con quien llevaba un año casados. Habiendo llegado por algún motivo desconocido al bosque a las afueras de Konoha hace poco más de 14 años, nunca se arrepintió de su decisión de convertirse en ninja. Relajado, recordó cómo había llegado allí. Escena retrospectiva: era noviembre y habían tenido su primer examen en la escuela. Harry Potter, de 7 años, miraba fijamente el examen que acababan de devolverle. Había sacado una A. Esto era malo. Su primo Dudley solo había sacado una E en la suya, lo que significaba que Harry lo había hecho mejor. Y si había algo por lo que la morsa y el caballo, tío y tía, lo castigarían de verdad, era por ser mejor que su angelito perfecto. Harry suspiró. Con suerte, solo recibiría unas cuantas bofetadas y luego lo arrojarían a su alacena sin comida. Dudaba que así fuera, pero era de esperar. Tenía razón. Al llegar a casa, resultó que a Vernon no lo habían considerado para un ascenso y estaba de mal humor. Cuando Vernon descubrió que Harry había obtenido mejores resultados que Dudley en el examen, su mal humor se transformó en ira, y esa ira se dirigió hacia Harry. La paliza que recibió fue peor de lo que temía. Tenía el brazo izquierdo roto, varias costillas al menos fracturadas, si no completamente rotas, y no descartaba la posibilidad de hemorragias internas. También tenía la nariz rota, y ahora sangraba profusamente sobre su colchón sucio, mientras yace en el armario. Sintiendo la desesperación crecer en su interior, desea que lo salven, que lo aparten de esta horrible gente. De repente, siente como si su cuerpo comenzara a arder, seguido de la sensación de ser apretado a través de un pequeño tubo, antes de desmayarse. Fin del flashback. Había sido encontrado desmayado, por un Chunin que regresaba a Konoha después de una misión de rango C. Dicho Chunin, un tal Ishimaru Keiichi, lo había llevado al hospital de Konoha, donde fue tratado por sus huesos rotos, hemorragia interna y, según los médicos, agotamiento de chakra. Estuvo dormido durante toda una semana. Durante el tiempo que estuvo dormido, el Hokage le había pedido a un Yamanaka que revisara sus recuerdos, para asegurarse de que no fuera un espía. El Yamanaka que había realizado el hecho estaba lívido cuando salió de los recuerdos. Le dijo al Hokage que Harry no era de ninguna manera un espía, y que las lesiones que tenía se debían a que había sido abusado por sus propios familiares. Afirmó que los supuestos parientes de Harry eran lo más bajo de lo bajo, y que incluso Orochimaru era una mejor persona que ellos. Cuando Harry despertó, descubrió que estaba en un mundo nuevo. Tras aprender sobre él, le preguntaron qué quería ser. Sin querer ser débil, decidió convertirse en shinobi. También decidió cambiar su nombre para simbolizar un nuevo comienzo y encajar mejor. Eligió el apellido Ishimaru en honor al hombre que lo había salvado, y el nombre Takumi. Había llegado a amar la vista del océano por las pocas imágenes y fragmentos de programas de televisión que había visto, así que elegir un nombre que significara mar abierto le pareció adecuado. Tras salir del hospital, le dieron una opción: vivir en un orfanato con otros huérfanos o recibir una pequeña remuneración mensual y un pequeño apartamento hasta graduarse de la academia y convertirse en genin, momento en el que tendría que empezar a pagarlo él mismo. Como sabía cocinar y limpiar gracias a su vida con los Dursley, decidió vivir solo. Le dieron un apartamento junto a otra huérfana, una niña de su misma edad. Sonriendo, recordó su primer encuentro con su nueva vecina. Escena retrospectiva: acababa de llegar a su nuevo hogar tras recibir la llave y la dirección. El lugar estaba un poco descuidado, pero al menos no era un armario. Subiendo las escaleras hacia el piso donde estaba su apartamento, notó un aumento de grafitis en las paredes. Todos hablaban del odio que sentían sus autores por algún demonio o algo por el estilo. Al llegar al tercer piso, vio que solo había 2 apartamentos. Su apartamento era el más alejado de las escaleras, pero fue el primero el que le llamó la atención. La puerta de ese apartamento estaba cubierta de grafitis, tanto que ya no se podía ver el color original. Mientras observaba, la puerta se abrió y salió una chica. Era más o menos de su edad, quizá un poco más joven, con el pelo rubio bronceado recogido en 2 coletas. Vestía una camiseta blanca, pantalones naranjas y zapatos azules. Se giró hacia las escaleras y él pudo ver su rostro por primera vez.
Ojos como zafiros, una nariz bonita, un rostro franco con una gran sonrisa y marcas de bigotes en las mejillas. Solo podía pensar en lo bonita que era. Ese pensamiento se intensificó cuando ella lo vio y su sonrisa se ensanchó al 1000%. Era como si estuviera mirando el sol con su brillo. Ella rápidamente se acercó a él y lo saludó. Hola, soy Uzumaki Naruko. ¿Quién eres tú? Todavía un poco distraído, respondió. Ah, soy Ishimaru Takumi, tu nuevo vecino. Mucho gusto. Mientras Naruko continuaba haciéndole preguntas, lo único que podía pensar era lindo. Fin del flashback. Él y Naruko pronto se hicieron amigos. Al enterarse de cómo la gente trataba a Naruko, ideó un plan. Derribaron parte del muro que separaba sus apartamentos, convirtiéndolos en compañeros de piso en lugar de vecinos. Además, era él quien hacía todas las compras, ya que las tiendas solo le vendían comida podrida o carísima a Naruko. Gracias a que unieron sus recursos y a que él sabía cocinar, ambos pudieron comer sano a diario, frenando la desnutrición que ambos habían padecido. Y una vez que ambos comenzaron la academia, descubrieron que no solo las tiendas le guardaban rencor a Naruko por alguna razón desconocida. Muchos profesores también la odiaban, y le dieron libros muy modificados. Pero gracias a que él le permitió usar los suyos, pudo evitar quedarse atrás. Con el paso de los años, él y Naruko siguieron ayudándose mutuamente. Naruko era una estudiante práctica, pero gracias a que él le explicaba lo que enseñaban los profesores, pudo destacar en las partes escritas de la academia. Mientras entrenaban juntos, también descubrieron qué estilos de combate les convenían mejor. Gracias a su enorme cantidad de chakra y su capacidad de autocuración, Naruko era una ninja rata y de corto alcance. Podía enfrentarse al enemigo personalmente, mientras usaba jutsus de área amplia sin temer el agotamiento de chakra. Tras aprender sobre la Sanin Tsunade y su superfuerza, comenzó a intentar replicarla. Gracias a su ayuda y a los ejercicios de control de chakra que obtuvo de la biblioteca, sumado al control de chakra inherente a todas las mujeres, a mediados de su último año en la academia, era capaz de derribar árboles pequeños con la técnica. Él, por otro lado, prefería el Kenjutsu de largo alcance, combinado con ninjutsu y genjutsu, como estilo de lucha. Con dos ninjato como arma, se había vuelto experto en sellos a una mano, lo que le permitía usar un ninjato al usar ninjutsu o genjutsu. Como resultado, ambos se complementaban a la perfección. Naruto seguía gastando bromas a la gente y a los lugares, pero ahora tenía un cómplice dispuesto en él. Juntos, gastaban bromas a todo, desde las tiendas que no le vendían nada bueno a Naruto, hasta algunos complejos de clanes e incluso el cuartel general de los Anbu. Gracias a las bromas, ambos ahora poseían un sigilo y una resistencia que muchos Jounin no tenían, ya que ahora podían gastar bromas a los Anbu y guiarlos en una persecución durante un par de horas sin ser descubiertos. Luego llegó el examen de graduación. Aunque él se había graduado, la parcialidad del profesor hizo que Naruko reprobara, obligándola a permanecer en la academia 6 meses más antes de poder volver a intentarlo. No quería dejarla sola en la academia, pero como ya se había graduado, no podía hacer nada al respecto. Pero una fuerza superior parecía estar en desacuerdo. Los dos compañeros que consiguió demostraron no ser aptos para el estilo de vida shinobi, así que lo enviaron de vuelta a la academia mientras ellos permanecían en libertad. Durante los siguientes 6 meses, dedicó todo el tiempo posible a ayudar a Naruko a perfeccionar las habilidades necesarias para graduarse. Como ya se había graduado, no le permitieron quedarse durante el examen, pero esperó afuera a que terminara. Cuando ella salió, abatida y sin Ite, se enfureció. Una vez más, un profesor la había saboteado y le había negado el derecho a graduarse, a pesar de saber que tenía las habilidades y los conocimientos necesarios. Así que, después de llevar a Naruko a casa de Ichiraku para animarla, fue a quejarse ante el Hokage. Cuando el anciano se enteró de que su nieta adoptiva había sido saboteada por un profesor para impedir que se graduara y se convirtiera en ninja, se enfureció tanto como Takumi. El Sandaime prometió que algunos Anbu investigarían a los dos que serían los maestros de Naruko durante los próximos 6 meses para descubrir cualquier prueba de delito antes de la graduación. Continuó diciendo que, dado que esta graduación contaba con 27 graduados exitosos, él, Takumi, no sería asignado a un equipo, sino que recibiría un aprendizaje con un Jounin hasta la siguiente graduación.
Takumi agradece al Hokage y se marcha. Durante los siguientes 6 meses, entrena con su Jounin Sensei, Gekkou Ayate, uno de los pocos especialistas en Kenjutsu de Konoha, y con Naruko. Los Anbu descubrieron que el maestro Iruka no tenía ningún problema con Naruko y que le encantaría verla graduarse, pero su colega, Mizuki, la odiaba con todas sus fuerzas. Tras llevarlo al departamento de TI, también descubrieron que era un traidor que colaboraba con Orochimaru y que planeaba usar a Naruko para robar el pergamino prohibido. Llegó la graduación, y esta vez Naruko se graduó sin problemas. La pusieron en un equipo con Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Takumi había ascendido a Chunin hacía un mes. El Uchiha creía que todos estaban por debajo de él, y Haruno era una fanática de la peor calaña. No podían trabajar juntos. Sasuke menospreciaba a Naruko, considerándola una inútil, a pesar de ser más hábil que él, y Sakura creía que Naruko iba a llevarse a su Sasuke-kun. Los delirios de algunas personas eran realmente extraños, aunque Naruko intentó colaborar con ellos, ambos se negaron, y sin duda deberían haber reprobado la prueba. Pero el Consejo Civil quería que el Uchiha se convirtiera en ninja, y la madre de Haruno estaba en ese consejo, así que aprobaron. El mes siguiente estuvo lleno de ejercicios de equipo inútiles y misiones de rango D. No fue hasta que el Uchiha perdió los estribos y exigió un rango C que las cosas se pusieron interesantes. Había entrado en la habitación justo después de que el Uchiha hubiera exigido un rango C, y no fue hasta que sugirió que se uniría a ellos que el Hokage aceptó. Les habían encomendado la misión de proteger a un constructor llamado Tazuna en su camino de regreso a Wave hasta que terminara su proyecto. Más tarde se descubrió que Tazuna había subestimado la misión y que era más bien de rango A. Primero, lucharon contra los hermanos demonio, un par de ninjas nucleares de la niebla que solían trabajar para Momochi Zabuza, el demonio de la niebla oculta, así que no les sorprendió que más tarde se encontraran con él también. También fue lo que sucedió durante esta misión lo que demostró la incapacidad de ataque Kakashi para enseñar. Llevaba más de un mes como su sensei, y aún no les había enseñado a trepar árboles ni a caminar sobre el agua. No es que le importara a Naruko, ya que lo había aprendido en la academia junto con él, pero aún así, fue solo la suerte lo que los hizo sobrevivir a la misión. Desafortunadamente, Naruko perdió a un amigo durante la misión, y el Uchiha se puso los ojos rosados. Esto llevó a Kakashi a abandonar a los otros dos para concentrarse en el Uchiha. Takumi les había ofrecido a Naruko y Haruno entrenar, pero Haruno le gritó y fue a observar al Uchiha. Así que, solo él y Naruko entrenaron de nuevo. Decidió hablarle sobre la transformación elemental del chakra. Sacó 2 trozos de papel de chakra y le dio uno a Naruko antes de contárselo. Le explicó que al canalizar chakra en el papel, este reaccionaría según el tipo de elemento de chakra que tuviera la persona. Canalizando chakra en el papel que sostenía, este se arrugó formando una bola antes de empezar a gotear agua. Al ver la mirada de interés de Naruko, explica que si el papel empieza a arder, representa el fuego. Si se corta, representa el viento. Si se desmorona, representa la tierra. Si se arruga, representa el rayo. Y si se empapa, representa el agua. Al comprender qué hacer, Naruko canaliza chakra en el papel y observa cómo instantáneamente se divide por la mitad, demostrando que tiene el viento como su elemento. Decidió que una vez que regresaran a Konoha, preguntaría por alguien que pudiera ayudar a Naruko a dominar el chakra del viento. Una vez que regresaron a Konoha, Takumi pudo encontrar un usuario del viento en el hijo del Hokage, Sarutobi Asuma, el sensei del equipo 10. Los meses siguientes transcurrieron rápidamente, con Takumi a menudo ausente en misiones, pero seguía entrenando con Naruko cuando tenía tiempo, y pronto llegó el examen Chunin. Todo transcurrió como estaba previsto, hasta la final, cuando Oto, una pequeña aldea bajo el mando de Orochimaru, atacó con la ayuda de Suna. Lograron derrotar a los atacantes, pero el Hokage murió en combate al sellar los brazos de Orochimaru. Naruko se unió a Jiraiya, de los Sannin, para rastrear a Tsunade, quien se convertiría en la próxima Hokage. A su regreso, los Uchiha huyeron para unirse a Orochimaru en su búsqueda de poder y venganza. Naruko y otros 4 fueron enviados tras él, con la orden de traerlo de vuelta a cualquier precio. Fracasaron y todos resultaron heridos cuando la fuerza de élite de Orochimaru, los 4 del sonido, ayudó a los Uchiha a escapar. Una vez curada, Naruko se fue de viaje de entrenamiento durante 3 años con Jiraiya, y cuando regresó, las cosas cambiaron entre ellos.
Escena retrospectiva. Ishimaru Takumi, recién ascendido a Tokubetsu Jounin gracias a su habilidad con su ninjato y el único shinobi de Konohan que poseía el Ramton, Liberación Tormenta, Kekai Genkai, se tomaba el día libre. Solo habían pasado 4 meses desde que descubrió que poseía un Kekai Genkai, cuando intentó crear un nuevo jutsu, combinando chakra del rayo y del agua, y obtuvo un rayo que se movía como el agua. Cuando mostró su descubrimiento a la Hokage, esta reconoció las señales de una técnica Ramton y le habló del Kekai Genkai, que hasta entonces solo existía en Kumo. Tras aproximadamente un mes de entrenamiento, creó su primera técnica. La llamó Ramton. Inazuma, Liberación Tormenta. Látigo Relámpago. Funcionaba de forma similar al Suiton. Suiben, Liberación Agua. Látigo acuático, utilizado por los ninjas cazadores Kiri, pero sin necesidad de canalizar chakra del rayo manualmente. Esta creación consolidó su ascenso a Tokubetsu Jounin. Así que, mientras caminaba por la calle principal de Konoha, se preguntaba qué hacer. De repente, una mancha naranja y amarilla lo golpeó, y se encontró de espaldas con alguien a horcajadas sobre su estómago. Lo primero que vio fue cabello dorado y el cuerpo de una diosa. Luego, al mirar más de cerca, vio ojos color zafiro y mejillas marcadas por bigotes. Naru-chan. He vuelto, Takumi. Dice ella, dedicándole una sonrisa radiante antes de besarlo en la boca. Al principio, él se sorprende, pero pronto le devuelve el beso. Después de un minuto, se detienen y Naruko lo ayuda a levantarse. No es que me esté quejando, pero, ¿por qué? Naruko parece un poco avergonzada cuando responde. Bueno, durante estos años que he estado ausente, he estado pensando un poco, Creo que estoy enamorada de ti, dice sonrojándose. En este punto, Takumi también se sonroja. Entonces, continúa Naruko, ¿te gustaría ser mi novio? En este momento ella luce un rubor atómico, y él puede ver una pequeña mirada de miedo en sus ojos, principalmente debido a la posibilidad de que él la rechace. Me encantaría, dice él, sonriéndole cálidamente y viendo su rostro iluminarse como el sol de felicidad. Fin del flashback. Habían mantenido su relación en secreto, pues no querían que la atención se centrara en ellos. Salieron un par de veces, pasaron tiempo juntos cuando no estaban en misiones y, poco a poco, se fueron acercando. Pero entonces, todo empezó a ir al garete. Primero, llegó un mensaje al Hokage informando de que la organización criminal Akatsuki había secuestrado al Kazekage, Gaara. Al parecer, Akatsuki buscaba a Jinchuriki, planeando extraerles los Biju con algún propósito. Gaara se salvó, pero perdió su Biju, el Ichibi. Poco después, Jiraiya fue asesinado por el líder de Akatsuki, un tal Pain. Pain atacó Konoha y destruyó la aldea de un solo ataque. Muchos murieron en la destrucción, y aún más en los intentos de detener a Pain. El propio Takumi había caído en combate. Sus últimos pensamientos eran para Naruko, su amada. Se encontraba en un lugar oscuro, con un bebé deforme y una mujer pelirroja como compañía. La mujer se llevó al bebé y lo arrojó a la oscuridad, donde se desintegró. Entonces le dijo que era su madre y que estaba orgullosa de él. Lo abrazó y le dijo que aún no era su hora y que mejor le diera algunos nietos antes de que se volvieran a ver. Entonces todo se volvió negro, y cuando abrió los ojos de nuevo, vio a una Naruko angustiada e inclinada sobre él. Naruko le contó que, tras derrotar a Pain, cuyo verdadero nombre era Nagato, había usado sus últimos poderes para revivir a todos los muertos. Y todos revivieron. Pero él y Tsunade no habían despertado, y los médicos le habían dicho que ambos estaban en una especie de coma. Tsunade se había exigido demasiado durante la pelea con Pain, mientras intentaba mantener con vida a la mayor cantidad posible de personas. Pero no tenía ni idea de por qué él también estaba en coma. No había agotado su chakra durante la pelea, y había muerto debido a una vara de chakra que le atravesó el corazón, así que tampoco había sufrido un traumatismo craneal. Solo podían dejarlo descansar y esperar a que despertara. Eso había sucedido hacía 3 días. Durante esos 3 días, Naruto no se separó de él, temiendo que nunca despertara. Por ello, su relación era ahora pública, y gracias a que Naruto había derrotado a Pain, la gente se alegraba por ellos. Luego, Shimura Danzo manipuló su poder para convertirse en Hokage, alegando que como Tsunade estaba en coma, se necesitaba un nuevo Hokage. El Raikage convocó una conferencia de los 5 Hokages para combatir a Akatsuki,
pero la conferencia fue atacada por Uchiha Sasuke y un hombre que decía ser Uchiha Madara. Madara declaró el inicio de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi se marchó. Los Kages regresaron a sus aldeas para prepararse para la guerra. Danzo fue asesinado por Uchiha Sasuke de regreso a Konoha. Afortunadamente, Tsunade había despertado y había regresado a sus funciones como Godaime Hokage. La guerra comenzó, y Naruto fue enviada a Kumo para entrenar con el único Jinchuriki restante, Killer Bee. Las fuerzas aliadas Shinobi pudieron mantener su posición al principio, pero pronto tuvieron que ponerse a la defensiva ya que el enemigo usó el Edo Tensei para resucitar a los caídos para luchar por ellos. Había resultado herido en ese momento y, por lo tanto, no estuvo presente cuando todo se fue al garete, pero escuchó las historias de los supervivientes, y Naruto confirmó que Akatsuki había revivido a una diosa empeñada en destruir el mundo. Naruto logró sellar a la diosa con la ayuda de Uchiha Sasuke, pero tras su victoria, Sasuke intentó matar a todos los líderes para gobernar el mundo. Ella se vio obligada a matarlo por ello. Los siguientes 3 años se dedicaron a la reconstrucción. Naruto ascendió de rango y pronto se convirtió en Jounin. El propio Takumi permaneció como Jounin Tokubetsu, tras haber decidido explorar más su Kekkei Genkai en lugar de ascender. Gracias a la paz entre las aldeas ocultas, Kumo le había enviado copias de todos los pergaminos que tenían sobre Ramton, y él le enviaba copias de cada nueva técnica que creaba. También se le había otorgado el derecho a firmar el contrato de invocación de búhos, y ahora era uno de los pocos con permiso para invocar a los búhos de batalla de Kaminari no Kuni. 2 años después de la guerra, le propuso matrimonio a Naruto. Ella aceptó con gusto, y una vez finalizada la reconstrucción, se casaron. Tsunade ofició la ceremonia, y muchos de los amigos de Naruto y él estaban presentes. Naruto eligió a Hyuga Hinata como dama de honor, y varias de las kunoichi que conocía se unieron como damas de honor. Estaba Temari, la hermana mayor del Kazekage y esposa de Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, quien siguió los pasos de su padre y se unió al departamento de TI como interrogadora. También estaban Mitarashi Anko, la segunda al mando del departamento de TI, y Gekou Yugao, Anbu y esposa de Gekou Ayate. Casualmente, Takumi le había pedido a Ayate que fuera su padrino. Había decidido casarse con alguien del clan de Naruto, los Uzumaki, y por lo tanto cambió su nombre en consecuencia. Desde que ella estaba casada, Naruto se había convertido en miembro del consejo del clan, como líder del clan Uzumaki, aunque era él quien asistía principalmente a las reuniones, ya que Naruto solo se dormía durante ellas por aburrimiento. Esto lo llevó a donde estaba ahora. Tras regresar a casa tras una reunión en la que Tsunade anunció su retiro y su sucesor, Ataque Kakashi, Naruto y él estaban emocionalmente agotados. Sentado allí, disfrutando del sol de finales de octubre, Takumi no se arrepentía de nada de lo que había hecho en los últimos 14 años. Cambio de escena Hogwarts, despacho del director, 20 de octubre de 1994. Dumbledore no estaba nada contento. Habían pasado casi 7 años desde que Harry Potter desapareció de la casa de sus tíos sin dejar rastro, y nada de lo que había intentado había logrado encontrarlo. Cuando sus instrumentos registraron por primera vez la caída de las protecciones alrededor del número 4 de Private Drive, se apresuró a ir, esperando encontrar el lugar bajo ataque. Lo que encontró fue una casa normal, aunque un poco aburrida, sin rastro de las protecciones ni de Harry Potter. Esperaba encontrar a Potter antes de su llegada a Hogwarts, pero nada lo localizó. Ni siquiera la pluma mágica, encantada para escribir siempre la dirección exacta de los nuevos estudiantes, pudo proporcionar una ubicación, a pesar de estar alimentada directamente por las líneas ley que alimentaban las protecciones de Hogwarts. Lo que la pluma había escrito se parecía mucho al estilo de escritura japonés, pero al usar un hechizo de traducción, solo mostraba un galimatías. Por lo tanto, no pudieron rastrearlo, y una vez que la carta fue entregada a una lechuza, ésta simplemente voló por la habitación varias veces antes de volver a posarse, demostrando que tampoco pudo encontrarlo. Así llegó el 1 de septiembre, y Harry Potter no se presentó. Se vio obligado a explicar ante el Wizengamot que Harry había desaparecido 4 años antes y que no tenía ni idea de dónde estaba. El revuelo fue enorme. Solo reclamando casi todos los favores que le correspondían evitó ser destituido de su cargo como director de Hogwarts y jefe de brujos de Wizengamot, pero no pudo evitar ser despedido del puesto de jefe supremo de la IGU.
El primer año fue bastante bien. Bueno, si ignoramos que un estudiante nacido de Muggles quedó lisiado por un troll que, de alguna manera, entró en el castillo, y que el profesor de defensa contra las artes oscuras, Quirinus Quirrell, fue encontrado albergando el espíritu del señor oscuro Voldemort en la nuca. Dumbledore logró derrotar al espíritu, pero Quirrell murió como consecuencia. El segundo año no fue mejor que el primero. De alguna manera, alguien abrió la legendaria Cámara de los Secretos, liberando así al monstruo que albergaba. 3 estudiantes quedaron petrificados y un profesor murió antes de que la joven Ginevra Weasley, alumna de primer año, acudiera a él y le contara sobre un diario que respondía y sus lagunas mentales. Al examinar el diario, resultó que contenía una versión más joven de Voldemort, y que se había estado alimentando de la fuerza vital de Ginevra para volver a la vida. Así cesaron los ataques del monstruo, pero se descubrió que el profesor fallecido, Gilderoy Lockhart, había violado a varias alumnas más jóvenes antes de borrarles los recuerdos del suceso. Todo su dinero se repartió entre sus víctimas como disculpa, no sirvió de nada, ya que todas requirieron años de terapia antes de poder soportar estar de nuevo en la misma habitación que un hombre mayor. En el tercer año, el asesino en masa Sirius Black escapó de Azkaban, y el ministro, en su espléndida sabiduría, decidió colocar monstruos chupaalmas llamados dementores alrededor de Hogwarts para su protección. Por suerte, esto no duró mucho, ya que Sirius Black contactó con la directora del DMLE, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Amelia Bones, quien afirmó que nunca había sido juzgado, que era inocente y que, si se podía garantizar su seguridad, se entregaría para demostrar su inocencia. Ella había llamado a Alastor Holocomodi y le había ordenado que llevara a algunas personas de confianza para proteger a Black mientras lo llevaban a juicio. Y fue una suerte para Black que lo hiciera, ya que el grupo fue atacado 3 veces por dementores que intentaban besarlo. Pero Black fue juzgado y se demostró su inocencia. Peter Pettigrew, el verdadero traidor de los Potter, se había escondido como rata mascota todo el tiempo y logró escapar antes de que lo atraparan. Aunque, afortunadamente, una investigación demostró que al menos no había tocado a los niños de la familia con la que se escondía. Cuando Black se enteró de la desaparición de Harry y de que Dumbledore lo había puesto con los Dursley, cortó inmediatamente toda relación con Dumbledore y se pronunció públicamente contra el director, lo que lo metió en aún más problemas. Esta vez no pudo hacer nada para no perder su puesto como jefe de brujos, aunque pudo seguir siendo el director de Hogwarts. Y ahora estaban en cuarto año. Los problemas ya habían comenzado, pues un grupo de mortífagos había atacado tras la final de la Copa Mundial de Quidditch. Por suerte, nadie había muerto, pero la histeria que causó el ataque hizo que las cosas parecieran similares a las del final de la guerra con Voldemort en los años 70. También aumentó la preocupación por la seguridad del torneo de los 3 magos que se celebraría en Hogwarts ese año. En pocos días, llegarían las delegaciones de Durmstrang y Beauxbatons, y el 31, durante la fiesta de Halloween, se elegiría a los campeones. Solo esperaba que todo saliera bien. Gran comedor de Hogwarts, tarde del 31 de octubre de 1994. Como todos habían comido al menos una porción, Dumbledore se puso de pie y pidió silencio. Estudiantes de Hogwarts, visitantes del extranjero, es hora del sorteo de los campeones. Exclamó. Con un aplauso, las puertas del gran comedor se abrieron y Argus Filch, con expresión agria, llevó el cáliz de fuego al interior. El cáliz fue colocado en el centro del comedor y Dumbledore usó su varita para atenuar las luces y lograr un mejor espectáculo. En cualquier momento, el cáliz elegirá a los campeones, y una vez hecho esto, pueden los elegidos pasar a esta sala para que podamos darles información sobre el torneo y las próximas pruebas, dice Dumbledore, señalando una puerta a su izquierda. Y ahora, prepárense. El cáliz está a punto de elegir a los campeones. En ese momento, el fuego del cáliz brilla con una luz blanca, y una llama lo abandona, llevándose consigo un trozo de pergamino. Dumbledore lo recoge en el aire y lo observa. El campeón de Durmstrang es Viktor Krum. Los aplausos llenaron el comedor, y Krum se puso de pie ante el sonido de vítores. Bien hecho, Víctor. Sabía que podías hacerlo, dijo el director de Durmstrang, Igor Karkaroff. Y entró en la habitación que Dumbledore había señalado.
En cuanto Krun salió del gran comedor, cesaron los vítores y los aplausos, y pronto todos volvieron a mirar el cáliz, esperando al siguiente campeón. No tardó mucho en que el fuego en su interior volviera a brillar con un destello blanco, y un nuevo trozo de pergamino fue escupido. Una vez más, Dumbledore lo atrapó antes de mirarlo. Representando a Beaux Buttons, Fleur de la Cour. Esta vez, los aplausos fueron mixtos. Casi todos los hombres aplaudían con todas sus fuerzas, mientras que las alumnas casi fulminaron con la mirada a Fleur al salir del salón, igual que Krum. Aproximadamente un minuto después, el siguiente nombre salió del cáliz. El campeón de Hogwarts es Cedric Diggory. Cedric abandonó el salón entre los aplausos corteses de los colegios visitantes, Ravenclaw y Gryffindor, las ovaciones de Hufflepuff y los aplausos esporádicos de Slytherin. Una vez que se hizo el silencio, Dumbledore se dirigió a los estudiantes. Ahora, los campeones han sido seleccionados, lo interrumpen cuando el cáliz brilla blanco por cuarta vez, y todos observan en silencio cómo otro pergamino es lanzado hacia el director. Agarrando en silencio el pergamino ofensivo, lo observa un rato con una expresión extraña. Harry Potter, en el silencio que llenaba el gran comedor, todos podían oír al director decir en voz baja el nombre de una persona desaparecida durante 7 años. Fue entonces cuando algunos estudiantes notaron que el cáliz actuaba de forma extraña. Latía como un latido, y el fuego en su interior crecía lentamente a medida que el latido se hacía más fuerte. Pronto, todos miraban fijamente el cáliz, y los profesores, con sus varitas desenvainadas, lo apuntaban, sin saber qué sucedería. De repente, el fuego dentro del cáliz cobró vida. Una llama gigantesca de fuego blanco y puro surgió del cáliz y aterrizó en el suelo frente a la mesa principal, donde comenzó a girar a gran velocidad antes de extinguirse repentinamente, dejando a un hombre de cabello oscuro agachado en el suelo. Konoha, Casa Uzumaki, noche, 31 de octubre. Takumi y Naruko acababan de terminar su entrenamiento vespertino y estaban sentados bajo un árbol en su patio trasero, disfrutando de su cercanía. Takumi había estado pensando en convertirse en Jounin para formar un equipo Genin, y con la ayuda de su querida esposa, poco a poco iba alcanzando el punto de ser considerado para un ascenso. ¿En qué estás pensando? Le sonrió a Naruko. Oh, qué suerte tengo de tenerte en mi vida, Naru-chan, dijo, dándole un beso suave. Ella se acurrucó aún más contra él y suspiró satisfecha. La abrazó con fuerza por un segundo y luego intentó ponerse de pie. ¿Tenemos que levantarnos?, se quejó Naruko. Takumi solo rió entre dientes antes de responder. Bueno, ya que estaba planeando preparar la cena, creo que tenemos que hacerlo. Naruko se levantó de inmediato, pues le encantaba su comida, y empezó a arrastrarlo hacia la cocina mientras él reía. De repente, se quedó paralizado, una sensación de ardor le recorrió el cuerpo y oyó voces hablando en un idioma que no había oído en 14 años. Naruko notó que se congeló y se giró hacia él con una mirada preocupada en su rostro. Takun, ¿qué pasa? No sé, siento como si estuviera en llamas y oigo voces que hablan en un idioma que no he escuchado en casi 14 años. Naruko entonces notó que su mano parecía estar desapareciendo en lo que parecía ser fuego blanco. Takun. Tu mano, mira tu mano. Al mirar hacia abajo, vio lo que ella había visto y notó que mientras su cuerpo parecía estar desapareciendo, las voces se hacían más claras. Parece que me están invocando a algún lado. Miró a Naruko a los ojos. No sé qué está pasando, pero te prometo que volveré contigo. Cuando me haya ido, ve con el Hokage y cuéntale a ese pervertido perezoso lo que ha pasado. Enviaré un búho con información en cuanto sepa algo. En ese momento solo quedaba parte de su torso y su cabeza, por lo que se inclinó y la besó antes de desaparecer por completo. Y recuerda Naru-chan, te amo, y con eso, desapareció por completo. Naruko se secó las lágrimas y usó un Shunshin para informarle al Hokage lo sucedido. Con Takumi fue una sensación extraña, ser convertido en fuego, trasladado a otro lugar y luego convertido de nuevo en humano. Takumi miró a su alrededor. Estaba en lo que parecía ser un comedor, posiblemente una escuela, ya que la mayoría de las personas que veía eran adolescentes. Al darse la vuelta, vio a un grupo de adultos de pie junto a una mesa, apuntándole con lo que parecían palos.
Un anciano de larga barba gris y pésimo gusto por la moda, o sea, túnica rosa con estrellas azul oscuro y lunas crecientes verde vómito. ¿Quién demonios usa eso? Se aclaró la garganta antes de pronunciar un solo nombre. Harry Potter,